Entonces, a ver si mañana no me levanto o no sé, pero por lo menos aquí estamos. Oremos, hermanos. Nuestro Padre, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias por el descanso, la comida que pudimos disfrutar esta tarde. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí. Señor, gracias por cada vida que está representada y gracias, Padre, por cada persona que tú vas utilizando en tu obra, Señor, en diferentes partes. Y, Señor, mientras que enseñemos esto, deseamos, oh Señor, que estos hermanos acá piensen en enseñar a otros lo mismo. No solamente el panorama de la vida de Cristo, sino el panorama del Antiguo Testamento y luego el panorama del Nuevo Testamento cuando lleguemos a ese punto. Señor, sabemos que es importante para el siervo de Dios de entender apropiadamente tu palabra, Señor. Entonces estamos completamente dependiendo del Espíritu Santo porque Él es nuestro Maestro. Él es el quien nos enseña, Señor. En esta tarde pido que tu siervo, Señor, sea utilizado por ti en manera apropiada, Señor, para compartir bien tu palabra, Señor. Y tus siervos también pido por ellos comprensión. Pido que ellos tengan el enfoque en Cristo y que Cristo sea alzado frente de nuestros ojos espirituales. En el nombre de Él, de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a seguir con el estudio, pero antes de empezar, a ver si hay cualquier pregunta que podemos responder rápidamente antes de seguir. Ok, entonces vamos a proceder a los versículos. Hermano, favor de leernos capítulo 1, 57 a 80. Un poco de versículos ahí, pero muy bueno para... Muy bien. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para que ella, su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió su madre y dijo, no, se llama Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían los guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le sirvamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados,
para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces aquí tenemos los acontecimientos de nacimiento de Juan el Bautista, o Juan el que bautizaba. El nacimiento de Juan fue un cumplimiento literal de la promesa de Dios a Zacarías. Ya. Estoy confundido aquí. Ok. Seguimos. El nacimiento de Juan fue un momento emocionante para la familia, para los que vinieron después cuando le iban a circuncidar, le iban a bautizar con su nombre. Fue de sorpresa el evento fue emocionante. La circuncisión en el 8º día cumplía el mandato de Dios para todo Israel, empezando con Abraham. Génesis 17:12, por favor. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces aquí tenemos cuando Dios empezó lo que es la circuncisión. Entonces la familia y los vecinos quisieron llamar al hijo como su padre, Junior, de acuerdo a la tradición, pero Elizabeth se negó. Y como ella era la mamá en aquella cultura, ella normalmente no podría tomar decisiones por su propia cuenta. Y como su esposo no hablaba, tenían que investigar la situación. Y entonces hablaron con Zacarías. Zacarías y Elizabeth rompieron con la tradición para obedecer a Dios. Su nombre será Juan, dijo Dios por medio del ángel. Estos eventos aumentaron el conocimiento de Dios en la gente y crearon conciencia de que Dios estaba haciendo algo especial. Por eso quedaron atónitos ahí al momento que fuera su boca abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Por fin, después de 9 y 10 meses, se soltó su lengua y comenzó a hablar el profeta, en este caso, aunque era sacerdote. La gente de todo el país, de las montañas de Judea, habló del milagro del nacimiento de Juan. Pero ellos no entendieron completamente. Solo sabían que algo especial estaba sucediendo. Estaban rompiendo la cultura. La esposa a una edad muy avanzada dio a luz a Juan. Y eso les debería de haber llamado la atención. Vamos a mirar a este niño. Han visto niños así, ¿verdad? Que en un sentido son niños especiales. Y piensas que, ¿qué será este? Este va a ser el presidente algún día, o este va a ser algo algún día. Y entonces deberían de haber tenido los ojos puestos en Juan. Y Dios quería que fuera así por medio del evento que sucedió alrededor de su nacimiento. Zacarías tuvo 9 meses para pensar acerca de su falta de fe en el templo. Cuando habló por primera vez, hizo una maravillosa declaración de fe.
lleno del Espíritu Santo. Entonces su maravillosa declaración de fe está escrito aquí en las Escrituras y admiro pues de su predicación, de su profecía, y lo vamos a examinar aquí versículo por versículo. En 66 hasta 79 de capítulo 1 de Lucas, la profecía de Zacarías está relacionada con la profecía de Malaquías. Ambas se enfocan en la situación de Dios y la solución de Dios y la necesidad del hombre para la redención, Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, repentinamente vendría el Señor a su templo. Y entonces esta fue la profecía que había dejado Malaquías con ellos, de estar esperando a aquel quien prepararía el camino para la llegada del Mesías. Lucas 1:69 a 73, la profecía de Zacarías se enfocó en la libertad de la opresión nacional, como lo prometió en los pactos abrahámico y davídico. Y esto podría haber sucedido rápido si hubieran aceptado a Cristo. Cristo hubiera sido matado por Roma, porque eso fue profetizado. Pero hubiera resucitado de inmediato y hubiera instalado su reino si lo hubieran aceptado. Y vamos a ver un gráfico más luego que nos ayuda a entender esto. Pero como lo rehusaron, fue matado por mano de los gentiles, pero resucitó. Pero hay este paréntesis entre el establecimiento del reino del Mesías y la resurrección, que se llama la iglesia, esta era en que nosotros estamos viviendo. Y Dios nos ha dado a nosotros los gentiles y también a judíos la oportunidad de ser parte de su plan, y su plan era la iglesia, pero sí se ofreció plenamente a ellos. Y por eso no pudieron ver esta era, esta época de la iglesia del Antiguo Testamento, porque es una paréntesis, porque rechazaron a su Mesías, y entonces que también fue profetizado. Incluye una cita del Salmo 106:10. Zacarías vio un paralelo y usó el Salmo para ilustrar los resultados de la venida del Mesías, hermano. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Entonces, en capítulo 1 de Lucas, versículo 71, dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Entonces, el Mesías venía a proveer salvación de los enemigos. Versículos 74 y 75, la paz permite al hombre enfocarse en el plan de Dios sin distracciones. Vamos a leer el 74 y 75 otra vez. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces ese es el plan de Dios, y se cumplirá ese plan. Aunque Israel ahora está libre de sus enemigos, de lo que yo veo en la noticia, están rodeados de enemigos en todo momento. No se ha cumplido, pero se cumplirá. Y el que va a estar encargado de proveer esa paz es Jesucristo, y vendrá en su reino. Esta profecía concierne el rol de Juan en la preparación de las personas para el ministerio del Salvador. Versículo 76, hermano. Dice: y tú, niño,
profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Delante de la presencia del Señor. Señor, la palabra kurios en griego. Eso fue la misma palabra que se usó en el Septuaginta para usar en lugar de Yahweh del Antiguo Testamento. Cuando ellos oyeron la palabra Señor, lo relacionaban con Yahweh, con Jehová. Entonces está diciendo que Jehová viene. Y entonces ellos, Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jehová. Dios vino en la persona de Jesucristo. Cristo era Dios con el hombre, habitando con nosotros. En versículos 78 y 79 vemos ahí tinieblas. Tinieblas se refiere al sistema cósmico de Satanás. Satanás trata de evitar que la gente confíe en Cristo. La luz de Cristo nos conduce a la paz con Dios. Entonces, vamos a leer 2 Corintios 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Interesante ahí notar en el versículo 4, dice que el Dios de este siglo, quien es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, no de los no salvos, de cualquiera, sino los que oyen el mensaje y no creen el mensaje. Cuando una persona rechaza el evangelio, está corriendo el riesgo de ser cegado por el enemigo. Y es lo que ha pasado con muchos, por su incredulidad. Y es peligroso y debemos informar a los no creyentes, a los que oyen el evangelio, que si rehúsan escuchar esto, están completamente abiertos al enemigo de ser cegados por él. Porque la incredulidad abre la puerta para que Satanás entre pues a lanzarte los ojos, a dejarte ciego hacia la luz. Entonces tenemos ese sistema de oscuridad, pero el Mesías vino a resolver ese problema. Al igual que María, la alabanza de Zacarías destacó las bendiciones políticas que la nación de Israel experimentaría de la mano de Dios. No han experimentado eso todavía en una manera global, pero cuando viene el reino del Mesías, sí van a tener paz de sus enemigos en todos lados. Y si surge un enemigo, el Señor de los señores va a destruirlo, como en la última parte del milenio. Ahí van a haber enemigos, pero Cristo va a conquistarlos fácilmente. En Lucas 1:68 dice, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. No es un ángel del Señor, no es algún gran hombre del Señor, sino el Dios de Israel visitaría a redimir a su pueblo. El 69 dice, Dios nos levantó para nosotros un Salvador. Un cuerno, literalmente un cuerno de salvación, en la casa de David, su siervo. Y Cristo es aquel quien es el que gana pues la victoria. Como habló por boca de sus santos profetas, dijo,
Dios habló por boca de sus santos profetas. Es aquel Dios que habló por boca de los profetas que viene a reinar. Dios proveerá la salvación de nuestros enemigos en el 71. Y todo enemigo, la muerte, el enemigo que se llama el miedo. Todos sus enemigos iban a ser conquistados por Jesús. Y en una manera literal también. Vencería los enemigos de Israel por todos lados. Dios hará esto para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Y Dios siempre cumple sus promesas. A veces tarda en cumplir sus promesas, pero una cosa segura es que Dios siempre cumple sus promesas. Para que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. Entonces, sin temor, Israel iba a poder servir al Señor. Y nosotros, por ser rescatados por Cristo, le servimos sin temor. Ahora vamos a mirar aquí la hermenéutica, profecía. Tengo aquí un cuadro. La profecía siempre se cumplió literalmente. A menudo la profecía tiene un elemento cercano y uno lejano. Con el cumplimiento literal de la profecía cercana, el cumplimiento literal de la profecía futura queda verificado. Les voy a dar unos ejemplos que acabamos de mirar. Zacarías dudó, ¿verdad? El ángel dijo, tu esposa va a dar a luz a un hijo. Y entonces él dudó y le dijo, ok, te vas a quedar mudo. Y entonces salió, no pudo decir nada. Cumplió una cosa cercana para que él confiara en lo que iba a venir más adelante. Y por lo menos 9 o 10 meses pasaron, posiblemente un año, antes de que naciera su hijo. Entonces ahí estaba un cumplimiento cercano que verifica el cumplimiento más adelante. Con María dijo, ¿cómo va a ser esto posible como yo soy virgen? Y dijo, bueno, tu tía está ya embarazada. Cumplimiento cercano de algo increíble prueba el cumplimiento futuro. Y muchas de las profecías en el Antiguo Testamento tenían una parte que se cumplía inmediatamente, que aseguran el cumplimiento en el futuro. Y vamos a ver algunos aquí en pantalla. Entonces tenemos cercana, lejana, un principio de la profecía. Y deben estar mirando esto cuando estudian algunas profecías del Antiguo Testamento. Tienen un cumplimiento cercano con un cumplimiento futuro. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Primero de Reyes 13, 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Entonces, un altar que hizo la nación de Israel. Hicieron un altar a un Dios falso. Y cuando hicieron ese altar, vino el profeta y dijo que un hijo de David vendrá a sacrificar sobre estos altares los cuerpos, los huesos de los sacerdotes. Y ellos dudaron eso.
Pero entonces vamos a seguir leyendo, versículos 3 al 5. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, entendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, el cumplimiento cercano era que el altar se quebrantó. Cuando el rey dijo, préndelo, agárralo, y ahí su mano se secó y no pudo sacar su mano. Bueno, gracias a Dios el profeta tuvo misericordia y le sanó. Dios le sanó al rey por medio del profeta. Pero años después se cumplió la profecía que iban a quemar los huesos. Incluso excavaron huesos de personas y quemaban los huesos de las personas encima del altar que habían hecho al Dios falso en Belén. O Betel. ¿Cuál fue? Betel. Betel. Entonces hubo 300 entre los dos cumplimientos, el cercano y el futuro. Seguimos. Aquí hay otro. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un polino, hijo de asna. Entonces vamos a ver ese cumplimiento en la vida de Cristo. Pero muchos podrían haber dudado lo que decía Zacarías. Entonces les dio una cosa que daría prueba. Vamos a leer el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, tal como el Mesías iba a estar sentado sobre un asno y iba a entrar en Jerusalén, de la misma forma ganaría contra todos sus enemigos y reinaría. No se ha hecho esto todavía. Pero esto se hizo exactamente como el profeta dijo. Hay muchos que dicen que no va a haber reino. Ya estamos en el reino. Yo soy uno de los reyes en el reino del cielo. No ha venido, pero vendrá. Hay por lo menos 2000 años entre el cumplimiento de estos dos profecías. Esto ya se cumplió. Este no, pero está por cumplirse. No sé la fecha. Pero aquí hay otro. No, perdón. ¿Será que brinqué uno? Sí. No, ese es todo. Ya, por ahora. Vamos a ver otros más adelante. Muy bien. Entonces, Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces Juan creció físicamente, comió langostas y miel silvestre. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces Juan creció
espiritualmente y no por accidente. Sus padres le habían entrenado espiritualmente. Vamos a leer el 80 otra vez y luego Efesios 6:4. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces sus padres le obviamente entrenaron bien. Juan crecía en su vida espiritual y esperó el momento adecuado para cumplir su ministerio. Y eso vimos en el versículo 80. Ahora vamos a Mateo capítulo 1, 18 al 25. Porque volviendo otra vez a Jesús y el dilema de María siendo virgen, prometida a José, saliendo ella embarazada, ¿cómo iban a solucionar ese problema? José no tenía conocimiento de lo que había sucedido. Entonces Dios resuelve el problema. ¿Ven? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Sigue, hermano. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Muy bien, vamos a desempacar esta porción. Mateo empezó a explicar las circunstancias únicas y sobrenaturales del nacimiento de Cristo. Versículo 18 otra vez, hermano. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando se mencionó anteriormente un matrimonio judío, como se mencionó, un matrimonio judío, si el hombre y la mujer eran infiel durante el periodo del compromiso, él o ella era culpable de adulterio y podría ser condenado a muerte. Vamos a leer Deuteronomio 22, 23 y 24. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces así harían. Y bueno, hay más explicaciones sobre cómo tratar con alguien hallado en adulterio. Cuando María regresó de visitar a Elizabeth, José se dio cuenta de que estaba embarazada. Y no era posible esconder esa situación. José era un creyente y quería tomar la acción apropiada en obediencia a Dios. La manera
pensativa de José para tratar de resolver el dilema vino de su deseo de no exponer a María a la vergüenza pública. 19, hermano. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Desde la perspectiva de José, sus opciones eran limitadas. Primero, su primera opción era aplicar la pena de muerte y ejecutar a María. Él tenía derecho legal de hacer de María un ejemplo público. Y no vamos a leer todos los versículos, pero están en el pasaje que el hermano acaba de leer. En Deuteronomio 24:1 podía dar a María una sentencia de divorcio, la cual le salvaría la vida, pero haría el matrimonio futuro imposible para él, siempre y cuando ella viviera. Vamos a leer 24:1 de Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces era posible una carta de divorcio. José obviamente luchaba con sus opciones legales y su amor por María. Y hubiera sido una lucha, ¿verdad? Versículo 20 otra vez. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, mientras que José trató de determinar la acción correcta, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló las circunstancias particulares, especiales del embarazo de María. El ángel saludó a José como miembro de la familia real noble de David, porque así era. Versículo 20, hermano. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Hasta ahí. Hijo de David. El ángel proporcionó a José la información que faltaba sobre el embarazo de María. Y era que lo que estaba en ella fue engendrado del Espíritu Santo. El ángel le dio a José la responsabilidad de poner por nombre al niño Jesús. 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel enfatizó que Jesús traería la salvación. Ningún hombre puede salvar a nadie, solo Dios. Estaba diciendo quién iba a venir. Mateo enfatizó que el nacimiento de Jesús se cumpliría la profecía de Isaías 7:4. Isaías 7:4. 14. 4 más 10. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, la Virgen daría a luz. José obedeció los mandamientos divinos con humildad y seriedad. No negó hacerlo, sino inmediatamente hizo lo que le ordenó hacer. Una breve doctrina del nacimiento virginal, muy importante. Mateo 1:23, léalo por favor, hermano. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Entonces, Mateo 1:23, la palabra griega partenos significa virgen. Virgen. Mateo 1:23 cita Isaías 7:4, donde se utiliza la palabra hebrea alma, para significar mujer joven. En realidad, en el Antiguo Testamento, en Isaías, usó la palabra mujer joven. La mujer joven dará a luz. Aunque no se precisa la palabra hebrea para virgen, alma se refiere a una mujer cuyas características incluyen la virginidad. En ninguno de sus 7 usos en el Antiguo Testamento, la palabra alma se refiere a una mujer que ha perdido su virginidad. Los eruditos hebreos que tradujeron el Antiguo Testamento hebreo en lenguaje griego para los judíos helenistas en 285 a.C. usaron patenos, virgen, para traducir esa palabra alma. El nacimiento virginal del Mesías fue un milagro que de igual magnitud que la expiación, la resurrección y la regeneración de los que creen en Cristo. Era un milagro verdadero, tal como la salvación tuya era un milagro verdadero. Refiriéndose al nacimiento de Jesucristo, Mateo dice, de la cual nació Jesús. En griego, el uso de la forma singular femenino del pronombre cual, exes, de la cual muestra que Jesús vino de María y no de José. Mateo 1:16, hermano, una vez más. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la cual María nació Jesús. El pronombre plural de los cuales habría indicado que tanto María como José eran los padres. Su uso intencional del singular femenino demuestra que Jesús vino solamente de María. El nacimiento virginal de Cristo es una parte inseparable de su deidad e impecabilidad. Negar el nacimiento virginal es negar que Jesús es Dios y que siempre ha existido desde la eternidad pasada. ¿Tendría Jesús que tener un principio tal como tuyo? Él hubiera comenzado con el nacimiento de María si hubiera tenido padre terrenal. Pero como venía del Espíritu Santo puesto en María por él, nació él que era desde las eternidades, Jesús, el Mesías. Usted puede decir que no cree en el nacimiento virginal, pero no puede decir que las Escrituras no lo enseñan. Porque si las Escrituras enseñan que la mujer, la virgen, daría a luz. Incluso vamos a ver cómo vino esa profecía desde la creación del mundo, desde la caída del hombre hasta este momento. Solo a través del nacimiento virginal Jesús podía ser hombre y Dios al mismo tiempo. Es la única forma.
6 razones por el nacimiento virginal de Jesús. Primero, Jesús tenía que ser un verdadero hombre para ser portador del pecado de la humanidad. Segundo de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el que no conoció pecado por nosotros. Recibió nuestro pecado. Jesús tenía que ser nacido de una virgen para ser libre del pecado. Hebreos 4:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 4. Perdón, Hebreos. No sé si dije Hechos. Ya, Hebreos, estoy mal, yo leí el 3:15, 4:15, perdón, hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, según nuestra semejanza, fue tentado en todo, pero sin nunca pecar. Jesús tenía que ser sin pecado para ser juzgado en nuestro lugar por el pecado. Capítulo 10 de Hebreos 5-7. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces, el 10 también, hermano, por favor, ahí mismo. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, por medio del cuerpo de Jesucristo, como dice en versículo 5, sacrificio o ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cristo vino siendo sacrificio perfecto, un hombre que podría morir por todos los demás hombres, un hombre perfecto. Primero de Pedro 2:24, hermano. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, en su cuerpo llevó nuestros pecados sobre el madero. Entonces, a través del nacimiento virginal, Jesús calificó para ser el heredero, eterno, prometido al trono de David, de acuerdo al pacto davídico. Segundo de Samuel 7:16. Y se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Muy bien, su trono estaría establecido por siempre. Jesús tuvo que nacer de una virgen para ser nuestro mediador. Vamos a Timoteo, segunda carta a Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús hombre, no Jesús Dios, aunque era Jesús Dios, pero cuando se humilló, fue en lugar de los hombres, tomando nuestro lugar en sacrificio. Entonces seguimos. Por haber nacido de la Virgen María, Jesús no estaba bajo la maldición conías. Jeremías 22, 28 al 30. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima?
¿por qué fueron arrojados de él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. ¿Recuerdan quién era Jeconía? ¿Cuál era en el linaje de, en el reino de Israel, de Judá? ¿Cuál era su fecha, pues? ¿Cuándo terminó su reino? ¿Se recuerdan? Cuando Babilonia vino y conquistó a Jerusalén. Y él era aquel malvado, totalmente dado a la idolatría, que Dios juzgó. Y Dios dijo a él, ninguno de tus descendientes va a sentarse sobre el trono. Luego llegamos a Zacarías, el libro de Zacarías, y habla de uno que se llama Zorobabel. Zorobabel era el líder de Jerusalén, pero nunca trató de tomar el reino, aunque era descendiente de Conía, porque él sabía esta profecía. Entonces, ¿cómo iba Jesús a tener potestad para reinar si venía de Conías? Bueno, no vino de él, vino por medio de Natán, otro hijo de David. Vino por esa descendencia, no lleva la sangre en sus venas de Salomón, sí, pero sí lleva en su cuerpo sangre de David, porque Salomón era hermano de Natán. Entonces, demuestra la sabiduría de Dios en preservar la línea de David, pero por medio de uno que no fue malvado. Y el nacimiento virginal da la explicación. Fue adoptado por José, quien era descendiente directo. Legalmente tenía derecho al trono, pero de sangre no fue corrompido Jesús. Por eso algún día él va a reinar sobre el trono de David. Vamos a caminar por el Antiguo Testamento. El camino bíblico del nacimiento virginal. Primeramente vamos a Génesis capítulo 3, 15 y 16. Génesis 3, 15, 16. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces esta profecía decía que de la simiente de la mujer vendría aquel quien vencería al diablo, quien aplastaría la cabeza de la serpiente, si su calcañar sería mordido por la serpiente. Y sí fue herido Jesucristo hasta la muerte, pero resucitó victorioso contra la muerte, sobre la muerte, y ahora es vivo. Entonces la primera profecía era de un nacimiento virginal, porque la simiente de la mujer no se da. Es la simiente del hombre. La mujer recibe esa simiente. Pero en este caso, Jesús iba a ser simiente de mujer. Y habla de un nacimiento particular, diferente. Vamos a Isaías, 2 versículos, el 7, 14 y 9, 6. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces un niño sí fue dado por medio de la mujer. La virgen sí quedó embarazada y sí dio luz al Salvador. Seguimos a Mateo, capítulo 1, 19 al 25. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta ahí, hermano. Entonces vemos que Jesús sí de veras iba a nacer por medio de la Virgen María, en cumplimiento de la profecía. Y es exactamente lo que sucedió. Versículo 24 y 25 del mismo capítulo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien. Juan 1:14, Romanos 1:3, Filipenses 2:5 al 11, primero de Timoteo 3:16, Hebreos 2:14, todos dicen el resultado del nacimiento virginal. Hermano, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito del Padre, la gloria del Padre. Romanos 1, 3 y 4, hermano. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces fue declarado Hijo de Dios. La importancia del nacimiento virginal no se puede ser subestimada, ya que sin el nacimiento virginal la salvación sería imposible, porque Jesús sería un hombre normal, un hombre pecador. Pero Jesús no era hombre normal, aunque era 100% ser humano hombre. Pero no era pecador. Sin el nacimiento virginal tendríamos un Salvador pecaminoso. Y un Salvador como tal no podría proveer salvación. Si la doctrina bíblica del nacimiento virginal no es históricamente cierta, no hace falta que creemos otras doctrinas bíblicas. Entonces debemos dudar todas las doctrinas bíblicas o creencias bíblicas, pero no hay de dudar esto. Y si alguien niega esto, le aseguro que esa persona no está confiando en el Señor Jesucristo bíblico. No es el mismo Jesús de la Biblia. Si una persona llega diciendo que no, Jesús nació de una mujer y un hombre. Entonces, si pretendan ser creyente, uno que cree en el Señor Jesucristo, esa persona está bastante equivocada, porque no está creyendo en el Jesús de la Biblia. Tal como los mormones están creyendo en una persona que se llama Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, es otro Jesús. Los testigos de Jehová están creyendo en una persona que se llama Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de ellos no murió en la cruz, no dio su vida. Sí estuvo clavado en la cruz, pero dicen que no, se desmayó y lo bajaron en la fría tumba, se despertó y se libró de las vendas que
que le trataban. Entonces es una mentira. Jesús sí nació de una virgen. Nacimiento virginal es el medio por el cual sabemos que la preexistencia del Hijo de Dios se hizo hombre. La preexistente Hijo de Dios se hizo hombre sin cesar de ser Dios. Quedó 100% Dios, quedó 100% hombre. Y vieron esta mañana con el hermano Jaime el gráfico que demuestra que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y esto es, no se pueden mezclar los dos o vamos a quedar en herejía, como muchos han quedado. Jesús va a llegar a ser solo hombre, o vamos a negar vamos a negar que era hombre, como algunos hicieron en el primer siglo, diciendo que no, Jesús era más o menos como una fantasma, parecía real, pero no era real, era una imagen de una persona. Y muchos errores han salido de un mal entendimiento del nacimiento virginal de Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. Ahora vamos a ponernos sobre nuestros pies, a descansar un segundo mientras que cambiemos el sistema. Hermano Carlos.